En la Edad Media, la puesta de sol era una señal para cambiar el ritmo de vida. Las personas, que habían trabajado todo el día en los campos, en talleres o tras las murallas de la ciudad, se retiraban a sus casas al anochecer. El mundo sin iluminación pública ni cámaras de seguridad era oscuro y estaba lleno de peligros. Los bosques y las estrechas callejuelas escondían ladrones, mercenarios errantes, lobos hambrientos y, a menudo, incluso vecinos hostiles. En los meses fríos, además, amenazaban incendios o ataques de ratas. En verano, por otro lado, todo el paisaje estallaba en densos insectos y enfermedades. En tales condiciones, la protección del hogar se convirtió en una cuestión de supervivencia, honor y solidaridad mutua. Las viviendas humanas eran al mismo tiempo el lugar de la familia y el taller. La mayoría de las cabañas rurales tenían solo una o dos habitaciones. En ellas se desarrollaba el trabajo y el sueño, y sus paredes eran a menudo de mimbre y barro. Todo esto significaba que la noche era un período largo, durante el cual era necesario defender el sustento y las modestas propiedades mediante diversos medios, desde un simple sistema de tranca hasta la vigilancia colectiva de los vecinos. Sin embargo, el hombre medieval no estaba indefenso. Su ingenio, su profunda fe y su respeto por la tradición crearon un variado conjunto de técnicas para hacer frente a las noches. En este video descubrirán qué trucos de construcción se utilizaban en Europa para asegurar puertas y ventanas, cómo funcionaban las primeras cerraduras y llaves portátiles, y por qué la palabra curfew, toque de queda, deriva hasta hoy del francés couvre-feu, cubrir el fuego. En un momento, revelaremos por qué los perros y los gansos eran considerados un sistema de alarma más fiable que cualquier dispositivo mecánico, y qué papel jugaban las guardias nocturnas, las leyes y las costumbres en el mantenimiento de la calma en las ciudades. También pueden esperar historias sobre amuletos protectores, agua bendita y hierbas que debían ahuyentar a las fuerzas malignas. Al final de este viaje les espera una sorpresa. Descubrirán que algunos principios de la protección medieval del hogar, en realidad, no se han perdido en absoluto, y muchos de ellos los seguimos utilizando hoy en día. Cuando investigamos cómo se protegían las personas en sus hogares, es necesario comprender la construcción misma de estas viviendas. La mayoría de las viviendas rurales en la Europa medieval eran simples. Las estructuras de armazón de madera de roble o olmo se rellenaban con mimbre trenzado en esteras y se revocaban con una mezcla de barro, paja y estiércol de vaca. Los troncos cilíndricos a menudo se clavaban directamente en el suelo sin cimientos de piedra. Las paredes de tal casa no eran muy altas y el techo se apoyaba en robustas vigas, alfardas. El espacio exterior generalmente estaba rodeado por una cerca de ramas de avellano para evitar la entrada de animales errantes o ganado. Las puertas eran el punto más débil de la construcción, por lo que los constructores intentaban reforzar su estructura al máximo. En las cabañas comunes, esto significaba una robusta tabla de roble sobre 2 o 3 bisagras de hierro. La superficie estaba tachonada con remaches metálicos e interconectada con travesaños horizontales para evitar que fuera fácilmente cortada con un hacha. Desde el interior se utilizaban barras de madera que se insertaban en cavidades en las paredes y actuaban como una tranca primitiva. Este antiguo principio de la door bar, barra de puerta, por cierto, también se conserva en la etimología. La palabra latina vectis designaba tanto la palanca como la tranca transversal. Un sistema similar funciona todavía hoy en cabañas de montaña o antiguos graneros y tiene una ventaja simple. No se puede abrir desde fuera a menos que la puerta sea derribada. Las ventanas en las casas comunes eran más bien un lujo. El suministro de luz al interior lo proporcionaban pequeñas aberturas que se podían cerrar por la noche. En lugar de vidrio, se utilizaban membranas de cuernos de res tallados, piel fina de pergamino o tela encerada. Los burgueses más ricos y la nobleza podían permitirse incluso verdaderos rellenos de ventana con vidrio soplado. Los postigos, contraventanas, macizos, eran tanto un adorno como una protección. Desde fuera parecían simples tablas de madera. Sin embargo, desde dentro estaban provistos de cuñas y cerrojos. Gracias a ellos, los habitantes podían mantener el calor en invierno, evitar la entrada de ladrones en verano
o limitar las corrientes de aire. Algunos postigos eran incluso de doble capa. La primera capa protegía contra las inclemencias del tiempo. La segunda se cerraba ante la amenaza de un ataque. Como recuerda una acertada descripción de una publicación moderna sobre la historia de los postigos medievales tenían la tarea de mantener los elementos fuera y proteger contra los intrusos. El techo tenía una doble función desde el punto de vista de la seguridad. En las cabañas campesinas era más comúnmente de caña o paja, lo cual era barato y aislaba bien térmicamente, pero al mismo tiempo era extremadamente inflamable. Una sola chispa de la chimenea podía quemar una calle entera. La gente se defendía de esto con pequeñas chimeneas de barro por las que salía el humo, y por la noche cubrían el fuego con una gorra de ceniza, de la que hablaremos más adelante. En las casas urbanas comenzaron a imponerse los techos de tejas, pizarra o tablillas de madera. Eran más resistentes y también permitían construir más pisos, que a su vez servían como obstáculo mecánico para los intrusos. En algunas regiones, especialmente en los Alpes y Escandinavia, se utilizaban techos de césped, tepes. Estos tenían además la ventaja de ser tan pesados y gruesos que impedían la entrada a cualquiera que quisiera colarse por el techo. Gran parte de las costumbres constructivas medievales también estaban influenciadas por la ley. En las ciudades, donde las casas estaban muy juntas, las normativas exigían el uso de materiales ignífugos y determinaban el ancho mínimo de las calles para facilitar las intervenciones en caso de incendio. En el campo, donde la densidad de construcción no era tan alta, se dependía más de los procedimientos tradicionales y de la ayuda de los vecinos. No es casualidad que la gente se asentara en patios cerrados. La proximidad de otras familias aumentaba la posibilidad de unirse y defenderse juntos en caso de amenaza. Verán la continuación de esta tradición también en los siguientes capítulos. Algunas casas tenían entradas inusualmente bajas, por lo que había que entrar inclinado. Este detalle no era solo una manifestación de la modesta altura de los constructores. Las puertas bajas ayudaban a mantener el calor y, al mismo tiempo, ralentizaban a un posible atacante. Un soldado con una alabarda tenía que quitarse el casco o agacharse, lo que le impedía una entrada rápida. En las partes superiores de las paredes había pequeñas mirillas o speirki, aspilleras, aberturas estrechas que permitían observar a los visitantes y reconocer de antemano si venían en son de paz. Los postigos que cubrían estas mirillas solo podían abrirse desde dentro, por lo que el ama de casa podía averiguar quién llamaba y solo entonces mover la tranca. El interior de la casa rural estaba dividido en un espacio para las personas y un espacio para el ganado. Sin embargo, a menudo también había escondites. La cama servía también como baúl. Los bancos y las mesas tenían cajones ocultos en los que se guardaban monedas y pequeños objetos de valor. En algunas regiones se tallaban pequeñas cavidades en las vigas de madera, cerradas con una clavija para poder ocultar documentos o joyas. Los cronistas también mencionan ventanas secretas en el sótano o trampillas que conducían a una despensa abovedada. Otra barrera contra los ladrones que quisieran entrar por la puerta. Una categoría especial eran las casas parcialmente hundidas. En las áreas eslavas y germánicas se construían las llamadas polocemnise, viviendas hundidas medio metro o más bajo el nivel del suelo, cubiertas por un techo simple. La tierra alrededor de las paredes aislaba contra las heladas y ocultaba la casa a la vista. El bajo pasillo de entrada se podía bloquear fácilmente con una roca o un umbral de madera. Construcciones similares también se encontraban en Escocia e Islandia, donde la casa estaba parcialmente hundida y cubierta de césped. El interior se fusionaba así naturalmente con el paisaje, lo que dificultaba las redadas. Tanto en las ciudades como en el campo, algunas casas se formaban alrededor de un patio cerrado. Esta disposición central permitía mantener seguros tanto a los animales como las provisiones en el medio. Una única puerta daba a la calle y por la noche se cerraba con pesados portones. En las casas patricias, el acceso a los pisos superiores se aseguraba mediante una escalera interna, que se podía barricar fácilmente. Los pisos estaban divididos de tal manera que la planta baja servía como taller y establo, el primer piso como espacio habitable y el ático como almacén de grano. En algunas áreas también aparecieron las llamadas cajas cama, bedboxes,
armarios de madera con puertas colgantes en los que dormían los ancianos y los niños. Estos proporcionaban tanto privacidad como calor y, además, creaban otro obstáculo para los intrusos. Estos detalles constructivos muestran que incluso la casa rural ordinaria era un conjunto defensivo bien pensado. Sin embargo, la madera y el barro por sí solos no eran suficientes. La seguridad se basaba en cerraduras, llaves y mecanismos inteligentes, de los que hablaremos en breve. En un momento, revelaremos cómo a las simples cerraduras y trancas se añadieron sofisticadas llaves y cómo el cierre de la puerta se convirtió en un símbolo de estatus social. La seguridad material del hogar en la Edad Media no se limitaba solo a puertas reforzadas. La gente anhelaba la posibilidad de cerrar con llave sus propiedades y, al mismo tiempo, acceder a ellas fácilmente. Las primeras cerraduras mecánicas aparecieron mucho antes de nuestra era en Mesopotamia, pero su principio, clavijas que impiden el giro de la llave, se mantuvo hasta la Edad Media. En la Europa de la Alta y Plena Edad Media se utilizaban diversos tipos de trancas y cerraduras. Cerraduras de clavijas de madera, cerraduras cilíndricas de hierro con paletón, simples ganchos y también candados portátiles que se podían enganchar en una aldaba. En la casa campesina común predominaba la llamada tranca. Se trataba de un robusto madero o tabla que se deslizaba desde el lado interior en nichos en la mampostería. Cuando la tranca estaba en su lugar, era imposible forzar la puerta sin hacer mucho ruido. La tranca se podía asegurar aún más con una cuerda o una correa de cuero. Por eso, muchos aldeanos no tenían llave. En casa estaban protegidos por la tranca y durante su ausencia confiaban en los vecinos y la vigilancia comunitaria. Sin embargo, los burgueses más ricos y los nobles valoraban las cerraduras. Las llaves se convirtieron en un símbolo de poder y confianza. Documentos legales describen casos en los que la persona encargada de administrar el tesoro de la ciudad era designada como guardián de las llaves. Los herreros y cerrajeros fabricaban mecanismos cada vez más elaborados. Se extendieron las llamadas cerraduras de barra con varios resortes, y las cajas de cerradura protegían no solo las puertas, sino principalmente los cofres. Los cofres de almacenamiento a menudo tenían 2 o 3 cerraduras para poder repartir las llaves entre varias personas y evitar la malversación. Los candados portátiles eran para comerciantes o peregrinos, tan importantes como las maletas de seguridad actuales. Cuando un comerciante estaba de viaje, podía cerrar con candado el establo o el almacén de mercancías. Muchos manuscritos del siglo XIII describen que las llaves se llevaban en el cinturón, con lo que su visibilidad formaba parte del prestigio. En un libro del siglo XIV se afirma que, al salir de casa, cada hombre toma su llave, para que nadie dude de su posición. La palabra llavero, keyholder, aparece en los privilegios urbanos, y algunos ayuntamientos incluso establecían cuántos llaveros podía tener la puerta de la muralla. Un detalle interesante. En el campo, a veces se utilizaba el llamado ledge string, cordón de pestillo, es decir, un cordel pasado a través de un agujero en la puerta. Mientras colgaba fuera, un vecino o pariente podía tirar del cordel y abrir desde fuera. Sin embargo, por la noche, el cordel se retiraba hacia adentro y el agujero se tapaba para que no fuera posible levantar la tranca. Por eso surgió el amigable modismo inglés "The latch string is out", el cordón del pestillo está fuera, que significa «eres bienvenido». En muchos idiomas, incluidos el latín y el inglés antiguo, existe una expresión para tranca que está relacionada con una puerta o una isla. La explicación etimológica del nombre de la isla de Wight indica que los romanos la llamaban Vectis, es decir, cerrojo de puerta. Según una fuente, este nombre expresaba que la isla representaba una barrera natural que impedía el fácil acceso a Southampton. Tales imágenes lingüísticas atestiguan lo importante que era la barrera en el pensamiento cotidiano. La barra de tranca de madera o metal era a menudo más robusta que la propia puerta y representaba la primera barrera tangible entre el oscuro mundo nocturno y el acogedor hogar familiar. Cuando volvemos a la imagen más amplia, vemos que las cerraduras y trancas eran solo una parte de la estrategia de seguridad. En un momento, revelaremos qué papel jugaba la organización del tiempo de sueño, la costumbre del couvre-feu, cubrir el fuego, y cómo la propia noche dictaba el ritmo de la vida.
El crepitar del fuego y la conversación tranquila eran para muchas familias medievales el único lujo después de un día entero de trabajo. El fuego proporcionaba luz, calor y la posibilidad de preparar comida. Sin embargo, representaba un riesgo constante. En casas de madera con techos de paja, una llama descuidada podía causar una catástrofe. Por eso se desarrolló la costumbre de cubrir cuidadosamente el fuego. Este hábito dio origen a la palabra curfew, que proviene del francés couvrir le feu, es decir, cubrir el fuego. En la mayoría de las ciudades, por la noche sonaba una campana que recordaba a la gente que había llegado el momento de cerrar los negocios, apagar los fuegos y cerrar las viviendas. Las crónicas describen que en Inglaterra la curfew bell, campana del toque de queda, sonaba alrededor de las 8 o 9 de la noche. Según algunas fuentes, esto se debía a que después del anochecer no se veía para trabajar y la presencia de fuegos abiertos era peligrosa. Precisamente con esta costumbre estaba relacionada también la prohibición de la metalurgia y las tabernas después del toque de campana. Los burgueses debían ir a casa y supervisar la seguridad de sus hogares. El toque de queda servía al mismo tiempo como señal para que los guardias cerraran las puertas de la ciudad. Algunos ayuntamientos emitían leyes según las cuales cualquiera que se encontrara fuera después de esta señal debía explicar su motivo o pagar una multa. En Irlanda y Escocia, por ejemplo, el toque de campana sonaba en las murallas del castillo o la iglesia y su eco se extendía por el paisaje. Los viajeros tardíos debían refugiarse en la posada más cercana, de lo contrario se arriesgaban a ser tildados de ladrones. En los hogares, el curfew no se limitaba a cubrir simbólicamente el fuego. La gente usaba campanas de metal o cerámica llamadas curfew, cubrefuegos, recipientes huecos con orificios de ventilación que se colocaban sobre las brasas. Estas cubiertas permitían que las brasas ardientes se consumieran lentamente, sirvieran por la mañana para encender un nuevo fuego, mientras minimizaban el riesgo de incendio. Una fuente breve indica que el cubrefuegos, también llamado curfew, se usaba cuando la campana anunciaba el toque de queda y permitía que las brasas ardieran sin peligro durante la noche. Además de este práctico utensilio, también cumplían una función las chimeneas de hierro y las bases ignífugas. En las familias más ricas, se construían chimeneas de mampostería con una compuerta que se podía cerrar por la noche. El régimen de sueño nocturno difería de la práctica actual. El hombre moderno está acostumbrado a un sueño monofásico de 8 horas. Pero en la Edad Media se habla del llamado sueño bifásico. La gente se acostaba poco después del anochecer, dormía de 4 a 5 horas, luego se despertaba para rezar, realizar pequeños trabajos o tener intimidad, y después volvía a dormirse hasta el amanecer. Esta segunda vigilia permitía vigilar mejor la casa. El miembro más anciano de la familia o el cabeza de familia podía, durante la primera parte de la noche, revisar varias veces la tranca, cubrir el fuego, meter el ganado en el establo o soltar al perro. En invierno, también tenía que sacudir la nieve del techo de vez en cuando para que no se derrumbara bajo su peso. Probablemente lo más importante del régimen de sueño era la presencia de toda la familia en una habitación. El lecho compartido fortalecía la cohesión y al mismo tiempo facilitaba la defensa. Si alguien oía un ruido inusual, podía alertar inmediatamente a los demás. Además, en muchas culturas se creía que el sueño no era solo una fase de descanso físico, sino también un estado en el que la persona era vulnerable a demonios y brujas. También por eso se colgaban cruces, Biblias o ramas bendecidas alrededor de las camas, de lo que hablaremos más adelante. La ley más antigua conocida sobre la prohibición de fuego abierto, según algunas crónicas, fue emitida ya por el rey anglosajón Alfredo el Grande en el siglo IX. Según este decreto, los habitantes de su reino debían, después de la hora de la oración vespertina, cubrir el fuego, guardar la leña y dejar solo brasas humeantes. La ley tenía dos objetivos: prevenir incendios en los asentamientos de madera y también mantener la calma social disuadiendo a la gente de vagar por la noche. Decretos similares aparecieron también en Normandía y Borgoña. Algunas ciudades tenían incluso dos señales, una para cerrar los negocios y otra para cubrir el fuego. La hora del curfew variaba según la estación del año y la región. En el York medieval,
Sonaba a las 3 de la tarde en invierno y a las 8 de la noche en verano. En Flandes, las campanas sonaban al atardecer. En las ciudades francesas, solía ser el 9º toque en la iglesia. Los campaneros debían ser precisos, porque de su tarea dependía el funcionamiento de toda la ciudad. La violación del curfew se castigaba con una multa, a veces incluso con la estancia en prisión. Los ricos podían pagar una exención, pero los pobres debían seguir el decreto. La forma en que se anunciaba el curfew también variaba. En la mayoría de las regiones se usaba la campana de la iglesia. En otros lugares era un trompetista o un tamborilero quien recorría las calles. En algunas ciudades alemanas existían los llamados Feuerwächter, vigilantes del fuego, que recorrían la ciudad con una linterna e instaban en voz alta a los habitantes a cubrir los fuegos y revisar las chimeneas. En algunos castillos se encendían fuegos de señal en las torres que advertían a los habitantes de las aldeas circundantes. Estas costumbres diferían, pero todas tenían un objetivo común: reducir el riesgo de incendio en un momento en que la única fuente de luz era la llama. El curfew también tenía una dimensión social. A la hora de cubrir el fuego, la ciudad se sumía en el silencio. La gente se reunía en el círculo familiar, contaba historias o rezaba. En algunas crónicas se registra que el curfew también se utilizaba para reprimir disturbios. Quien fuera encontrado en la calle con un arma después del toque de campana podía ser acusado de planear una rebelión. Las leyes sobre el curfew servían así no solo a la seguridad, sino también al mantenimiento del orden social. La tarea de los guardias no era solo controlar que se cubrieran los fuegos, sino también vigilar que la gente no se congregara en grupos después del toque de campana. El siguiente capítulo les llevará a los sistemas de alarma vivos de la aldea medieval. Comprenderán por qué los perros, los gansos e incluso los asnos constituían una alarma más fiable que la campana más perfecta. El toque de queda también tenía una dimensión socioeconómica. Para algunos era una señal de descanso, para otros de trabajo. Los vigilantes nocturnos, los guardias de la ciudad y los cirujanos comenzaban su servicio justo después del toque de campana. La noche transformaba la ciudad en un organismo cerrado, en el que había poco movimiento. Este período de calma también era aprovechado por personas menos honestas. En un momento revelaremos qué papel desempeñaron los animales, perros, gansos y a veces incluso cabras, para que las familias durmieran un poco más tranquilas. Cuando se dice sistema de alarma medieval, a muchos les viene a la mente el papel de los perros. Los perros han acompañado al hombre desde la prehistoria como cazadores y compañeros, y en la Edad Media su uso se amplió aún más. Los perros vigilaban los rebaños de los lobos, acompañaban a los pastores y protegían los hogares de los ladrones. Según una breve fuente, ya en la Edad Media, los perros se utilizaban para la caza, la protección e incluso para capturar criminales. Algunas familias criaban perros guardianes especiales, a los que enseñaban a dar la alarma si alguien se movía alrededor de la casa. Estos animales no solo eran una herramienta práctica, sino también un símbolo de estatus. En la iconografía, a menudo se les representa junto a santos y nobles como señal de fidelidad. Además de los perros, para la protección se utilizaban también otras especies de animales domésticos. Quizás sorprenda que las fuentes mencionen también a los gansos, pero no es tan inesperado. Los gansos tienen una vista excelente, son territoriales y, ante el peligro, emiten sonidos ensordecedores. Una famosa leyenda cuenta que en el año 333, los gansos en el Capitolio salvaron a Roma de un ataque galo. Se dice que los perros guardianes se durmieron, pero los gansos alertaron a los defensores. Incluso en la Edad Media, este episodio se utilizaba a menudo en comparaciones sobre la vigilancia. Textos de divulgación modernos recuerdan que los gansos y los perros servían como sistemas de alarma naturales, que alertaban al dueño de casa sobre posibles intrusos con sus ladridos y graznidos. En otra fuente se dice de los gansos que tienen una vista excelente, son muy territoriales y pueden distinguir a personas o sonidos inusuales. Aunque estas afirmaciones se refieren a un amplio marco temporal, reflejan la experiencia que muchas familias aparentemente tenían. Otros animales que cumplían una función de alarma eran las gallinas y los gallos. El gallo es un despertador matutino natural. Su fuerte canto anunciaba el amanecer y al mismo tiempo
ahuyentaba a los espíritus nocturnos. En algunas regiones, las aves de corral se criaban en el vestíbulo o en un cuarto contiguo para que con sus movimientos y voces advirtieran de pasos extraños. Los gatos, aunque no son guardianes ideales, protegían las reservas de alimentos de los roedores, evitando así pérdidas económicas. Y en la economía medieval, cada saco de grano era valioso. Sin embargo, los guardianes animales tenían otra dimensión. Eran seres vivos que reforzaban el bienestar psicológico de la familia. La sensación de que alguien escuchaba y reaccionaba a sonidos inusuales aumentaba la sensación de seguridad. Muchas familias rurales dormían en una habitación junto con los animales. El calor que emitían era una bienvenida fuente de confort. Los perros a menudo yacían junto a la puerta, los gansos en el granero y los caballos en el establo del patio. Tal proximidad significaba que cualquier cambio en su comportamiento, por ejemplo, el gemido nervioso de un perro, alertaba a la gente sobre un riesgo potencial. Las fuentes también mencionan que la gente medieval distinguía entre diferentes razas y las criaba según la necesidad. Para la protección de las granjas eran adecuados los pesados mastines, capaces de repeler tanto a lobos como a ladrones, mientras que los briards pastores y los cubás guardianes vigilaban los rebaños. Los perros de muestra y lebreles de caza se ataban al porche para que con sus ladridos delataran a un extraño a 100 pasos. En los monasterios franceses se criaban los llamados chien de montagne de Pyrénées, perro de montaña de los Pirineos, gigantes blancos que advertían con una voz potente ante cualquier susurro. Pero no se trataba solo de fuerza. Los perros debían aprender a reconocer a los vecinos y no ladrar a todo el que pasaba. El entrenamiento a menudo se realizaba en la familia. Desde cachorro, el perro se familiarizaba con el entorno y recibía órdenes de callar si regresaba el amo y de ladrar cuando olía un aroma desconocido. El precio de un buen guardián era alto, por lo que los perros se convertían en objeto de regalos entre la nobleza o en moneda de cambio al cerrar contratos. Los ladrones a veces intentaban engañar a estos guardianes de 4 patas. Algunas crónicas describen que los criminales llevaban consigo trozos de carne empapados en somníferos o veneno para atontar al perro. En las ciudades aparecieron ordenanzas que prohibían alimentar a perros ajenos y castigaban a quienes envenenaban a los animales guardianes. Es interesante que en la Inglaterra medieval, matar a un perro a veces se consideraba un delito grave, similar al robo de un caballo. El derecho privado protegía así tanto al propietario como a su inversión en seguridad. Además, algunas familias se aseguraban guardianes de reserva, 2 o 3 perros, por si uno de ellos se dormía o enfermaba. Además de perros y gansos, se utilizaban otros animales con sentidos agudos. Muchos establos tenían un asno, que con un rebuzno penetrante advertía de lobos o extraños. Las cabras, si estaban atadas cerca de la puerta, emitían un agudo balido ante la menor perturbación. Algunas granjas francesas adquirían gallinas de Guinea. Estas pequeñas aves, conocidas por su grito penetrante, reaccionaban a cada movimiento. En el norte de Italia se criaban palomas. En caso de peligro, salían volando de debajo del alero y su repentina conmoción delataba la presencia de un intruso. También las gallinas y los gallos funcionaban como relojes biológicos. Su cacareo y canto ayudaban a estimar la hora y, al mismo tiempo, creaban la impresión de que la casa estaba bajo vigilancia. Estos animales no solo tenían un valor práctico, sino también simbólico. Su presencia indicaba que la casa estaba habitada y que alguien la cuidaba. Los guardianes animales eran al mismo tiempo una inversión significativa. En los inventarios de la época se pueden encontrar registros sobre los precios de perros, gansos y otros animales que equivalían al precio de una oveja o una cabra. Los mejores perros se heredaban como propiedad y se convertían en parte del patrimonio familiar. Los historiadores creen que en algunas regiones existían criaderos especializados y que los perros se comerciaban de manera similar a los caballos. Sin embargo, su valor no residía solo en el dinero, sino también en el vínculo emocional. El perro era un miembro de la familia. En las familias ricas y en los castillos, aunque también se criaban perros, la seguridad se garantizaba también por otros medios. En un momento, iremos tras las murallas y veremos los sofisticados elementos defensivos de las residencias señoriales, que no solo debían disuadir a los ladrones,
sino también resistir un asedio. La nobleza y la alta burguesía desarrollaron estrategias mucho más complejas para la defensa de sus hogares. Las fortalezas y los castillos representaban tanto un símbolo de poder como una fortaleza práctica. Grandes torres de piedra con almenas, un anillo de murallas, fosos y puentes creaban toda una infraestructura defensiva. Las casas ricas en el campo a menudo estaban rodeadas por una empalizada o un foso lleno de agua. Una breve fuente sobre el desarrollo de la seguridad doméstica señala que la evolución histórica incluyó fosos medievales y perros guardianes, cerrajería victoriana y las alarmas inteligentes de hoy. Esto sugiere que ya en períodos tempranos, la seguridad de la casa se tomaba muy en serio e involucraba incluso agua y animales. El elemento básico de la defensa del castillo era el foso. Si estaba lleno de agua, dificultaba a los atacantes cavar túneles y acercar máquinas de asedio. El foso se complementaba con un puente levadizo, una pasarela de madera que se podía levantar con cadenas y cerrar así la entrada principal. La puerta en el puente levadizo a menudo estaba custodiada por un portón con un rastrillo descendente, conocido como portcullis. Esta pesada reja de hierro podía bajarse con cuerdas en segundos y atrapar a los atacantes en el llamado espacio de la muerte, donde desde aberturas laterales les caían piedras, agua caliente o aceite. Detrás del portón se encontraba el patio del castillo, a menudo con múltiples elementos defensivos interconectados. Los edificios eran de piedra y sus ventanas tenían aspilleras oblicuas para poder usarlas para disparar y, al mismo tiempo, ser lo más pequeñas posible. En los adarves de las murallas caminaban guardias que observaban el horizonte. Cada torre tenía su campana o cuerno, con los que se podía alarmar a todo el señorío. Por la noche, las puertas se cerraban y los guardias controlaban quién entraba y salía. No era inusual que el señor del castillo bajara al portón después de la puesta del sol, se asegurara de que el puente levadizo estaba asegurado y los guardias en su puesto, y solo entonces se fuera a dormir. El castillo no era solo un espacio residencial, era el centro de administración y recaudación de impuestos. Por eso, las tesorerías y armerías estaban especialmente protegidas. Las habitaciones interiores solían tener puertas adicionales con varias cerraduras, para que solo unos pocos elegidos pudieran acceder a ellas. Los pisos sobre la planta baja a menudo tenían trampillas que se podían cerrar o incluso derribar, para que el atacante cayera en una trampa. En las cortes señoriales, que eran más pequeñas que los castillos, jugaba un papel importante la presencia de sirvientes y criados armados. Estos hombres vivían en edificios cercanos a la puerta y estaban a cargo de vigilar el patio por la noche. Además, en las cortes también se utilizaban perros. A menudo se colocaban en una caseta junto a la entrada para que informaran de la llegada de extraños. Con la combinación de guardias humanos y animales, se lograba una alta efectividad. Es interesante que algunas casas nobles utilizaban ventanas de prisión. Estas tenían rejas de metal o una densa decoración de piedra que era prácticamente impenetrable. Estas ventanas eran estrechas y verticales, para que a través de ellas penetrara la luz, pero no pudiera pasar una mano ni un ladrón. En los monasterios, a menudo encontramos las llamadas puertas de clausura, donde había una pequeña portería con una tranca sólida y una abertura para pasar comida o cartas. Estos elementos arquitectónicos muestran cómo los habitantes de la Edad Media intentaban combinar la vida cotidiana con medidas de seguridad. Aún más ingeniosos eran los elementos defensivos incorporados en las puertas y torres. En el dintel de la mayoría de las puertas de los castillos se encontraban los llamados agujeros asesinos, pequeños conductos por los cuales los defensores podían arrojar piedras, arena o verter agua hirviendo sobre los atacantes atrapados entre el rastrillo y la puerta. En las almenas, a partir del siglo XIII, aparecieron los matacanes, galerías sobresalientes con aberturas en el suelo, desde las cuales se arrojaban piedras o los tiradores podían apuntar hacia abajo. La combinación del puente levadizo, el portcullis y los matacanes creaba una zona de muerte letal. Además, sobre la entrada se construían puertas fortificadas con varios pisos, de modo que los defensores tenían la posibilidad de disparar a los enemigos que penetraban desde los flancos. Estos ingenios técnicos muestran cómo la ingeniería militar se entrelazaba con la vida cotidiana. Los habitantes del castillo
Debían conocer el mecanismo para poder activarlo rápidamente, pero al mismo tiempo no debían activarlo por error. El interior de las fortalezas escondía más sorpresas. Las escaleras solían ser de caracol y estrechas. Casi siempre giraban en el sentido de las agujas del reloj, para que el atacante, que sostenía la espada con la mano derecha, tuviera un espacio limitado al subir y el defensor arriba obtuviera la ventaja. Las ventanas en las habitaciones residenciales estaban equipadas con rendijas, las llamadas saeteras, desde las cuales era posible disparar flechas o ballestas. Algunos castillos tenían pasadizos secretos y puertas traseras, postigos, por los cuales la guarnición podía salir y sorprender al enemigo por la espalda, o escapar. Los patios interiores a menudo escondían cisternas y pozos, de modo que incluso durante un asedio había suficiente agua. La arquitectura defensiva no se trataba solo de muros macizos, sino también de pequeños detalles que ralentizaban a los intrusos y proporcionaban tiempo para dar la alarma. En las zonas costeras y fronterizas se desarrollaron casas defensivas más pequeñas, destinadas a proteger a la familia durante incursiones inesperadas. En la frontera anglo-escocesa se construían las llamadas Bastle Houses, casas de piedra con muros de 1 metro de espesor, en las que la planta baja servía como establo y almacén, y el piso habitable era accesible solo por una escalera de mano o una escalera de piedra que se retiraba por la noche. En Irlanda y Escocia surgieron cientos de casas-torre, las llamadas Peel Towers, que combinaban la función de casa residencial y torre de vigilancia. Construcciones similares se pueden encontrar también en el norte de Italia o España, donde se llamaban torri. En los Alpes se encuentran chalets forts, cabañas con una planta baja maciza y superestructuras de madera intercambiables. En todos estos casos, la seguridad se lograba mediante una estructura vertical. La familia dormía en el piso superior, mientras que el ganado y las provisiones en la planta baja servían como barrera adicional. Este tipo de casa no era tan imponente como un castillo, pero en tiempos de incursión podía proporcionar protección. Hablaremos más adelante sobre otras variaciones regionales de construcciones defensivas. Por ahora, sin embargo, quedémonos en las murallas de la ciudad, donde la seguridad también se basaba en la ley y los servicios nocturnos. Sin embargo, ni el castillo más imponente garantizaba un sueño tranquilo si faltaba una guardia nocturna organizada y garantías legales. En un momento, veremos cómo funcionaba la policía municipal, quién hacía las guardias nocturnas y cómo el sistema legal aseguraba que los vecinos respondieran a las llamadas de auxilio. La vida en la ciudad medieval se diferenciaba de la rural, no solo por una mayor densidad de población, sino también por una organización específica de la seguridad. Los ayuntamientos y los gremios tenían más poder y podían legislar reglas para la protección de la propiedad. Las calles eran estrechas y sinuosas. Las casas se apretujaban unas contra otras, creando laberintos en los que un extraño se perdía fácilmente. Por otro lado, esta maraña de caminos era conocida por cada local, y un ladrón que intentara penetrar en un barrio ajeno se arriesgaba a que alguien lo reconociera. Las murallas de la ciudad eran la primera barrera. Sus puertas se cerraban por la noche para impedir el acceso de vagabundos o bandas armadas. Los guardias, a menudo llamados beadle, bedel o constable, alguacil, recibían órdenes estrictas del ayuntamiento. Debían controlar si las puertas estaban aseguradas y patrullaban a lo largo de las murallas. Si veían fuego o escuchaban un ruido sospechoso, encendían una linterna y daban la alarma. En Londres, la guardia nocturna se hizo famosa por gritar "9 o'clock and all is well", las 9 y todo está bien, que se convirtió casi en un ritual. Un papel importante en la seguridad urbana lo desempeñaban también las leyes y costumbres. Uno de los sistemas más antiguos se llamaba Watch and Ward, vigilancia y guardia. Cada hombre capaz estaba obligado a realizar la guardia nocturna a ciertos intervalos. Los registros municipales indican que la obligación concernía a los habitantes de entre 15 y 160 años. Durante la guardia, los hombres debían recorrer el distrito asignado, fijarse en los extraños y asegurarse de que no hubiera fuegos abiertos en la ciudad. El incumplimiento del deber de guardia se castigaba con una multa o prisión. Otro instrumento tradicional del servicio de orden era el hue and cry, clamor público. Es decir, la convocatoria de los vecinos para perseguir a un criminal.
Si alguien veía a un ladrón o escuchaba un grito, tenía la obligación de salir a la calle e iniciar la persecución. Fuentes populares modernas describen que cuando se levantaba el hue and cry, toda la comunidad, la llamada tithing, diezmo o decena, debía actuar de inmediato para atrapar al criminal. En el momento en que el grito resonaba por las callejuelas, la gente abría las ventanas, salía con armas y juntos registraban los alrededores. Quien se negara a unirse podía ser castigado igual que el autor. Otra fuente compara el sistema de hue and cry con la llamada de emergencia actual. Era una combinación del número de teléfono 999, la sirena de la policía y una caza colectiva. Además de la persecución directa, en la vigilancia nocturna también se aplicaba el derecho preventivo. Los guardias tenían derecho a entrar en las casas si sospechaban de un incendio o de la destilación ilegal de licores. Debían controlar si los fuegos estaban correctamente cubiertos. En algunas ciudades existía la función de inspector de fuego, que recorría las casas y aconsejaba sobre cómo manejar el fuego de forma segura. Esta autoridad podía imponer multas si alguien dejaba un fuego descubierto después del toque de queda. Fuentes lingüísticas modernas recuerdan que el significado original de King's Curfew residía en la regulación que ordenaba cubrir o apagar los fuegos a una hora establecida. Además de las leyes, era importante el propio aparato de la guardia nocturna. Los guardias no caminaban por las calles desarmados. Comúnmente llevaban alabardas, lanzas o palos de madera para poder detener a los infractores, y en la cintura tenían un cuerno o un silbato para pedir ayuda. En muchas ciudades se prescribía que tuvieran una linterna con una vela o una lámpara de aceite, que iluminaba su camino y servía como señal visible para los habitantes. Algunos guardias llevaban casacas con los colores de la ciudad o insignias con el emblema del gremio, para poder distinguirlos de los trasnochadores comunes. Entre sus deberes estaba anunciar regularmente las horas. Por ejemplo, en las ciudades inglesas gritaban «Strike up the clock and a fair night», suena el reloj y buenas noches, asegurándose así de que los ciudadanos estuvieran despiertos y escuchando. Este ritual repetido tenía como objetivo tranquilizar y al mismo tiempo disuadir a los ladrones. La guardia nocturna tenía su base en pequeñas porterías y cuerpos de guardia distribuidos en las puertas y en los cruces de caminos. En ellos, los guardias podían calentarse y prepararse para la siguiente ronda. El servicio era arduo. Generalmente duraba varias horas y los hombres se turnaban para poder descansar. En algunas ciudades, los honorarios por la ayuda eran pagados por la tesorería de la ciudad, y los ciudadanos más ricos podían pagar a un sustituto si no querían ir a la guardia. También existían castigos por negligencia en el deber. Dormir durante la guardia podía ser castigado con una multa, la confiscación del arma o la exposición en la picota. Por otro lado, ocasionalmente aparecían quejas de que los guardias abusaban de su poder. Por ejemplo, cobraban a los transeúntes tasas por un paso seguro o ignoraban la violencia si concernía a familias poderosas. Desde el punto de vista de la seguridad, era importante que después del anochecer no se permitiera a personas extrañas moverse sin luz. En algunas ciudades regía la norma de que cualquiera que se moviera fuera después de las 9 de la noche debía llevar una linterna o una vela. Quien no la tuviera podía ser arrestado e interrogado. Del mismo modo, los viajeros que se dirigían a la ciudad debían decir su nombre y el motivo de su visita al guardia en la puerta. Si no tenían una buena razón, eran rechazados. Aunque las mujeres no estaban oficialmente obligadas a hacer guardia, en las comunidades vecinales participaban en la vigilancia al menos indirectamente. Si en algún lugar resonaba un grito, corrían a la ventana, gritaban a los alrededores y golpeaban calderos para pedir ayuda. Esta señalización sonora complementaba el sistema de cuernos y campanas. Todos estos elementos, armamento, luces, control de identidad y comunicación sonora, transformaban la ciudad en una máquina viviente que de noche latía según las reglas. Estos detalles se reflejaban en lo que la gente sentía como calma y seguridad. Aprenderán más sobre el significado psicológico de la vigilancia nocturna en el próximo pasaje. Sin embargo, la guardia nocturna no protegía solo contra incendios y robos. En las ciudades más grandes, también tenía que lidiar con peleas entre familias enemistadas, con borrachos que salían de las tabernas y con ocasionales incursiones de grupos armados. Muchas ciudades tenían su propia milicia,
que estaba en alerta cuando amenazaba un ataque desde el exterior. Si ocurría tal situación, el guardia corría hacia la campana y empezaba a tocar a rebato. A esto respondían los burgueses, que traían ballestas, alabardas y porras. Es interesante que la guardia nocturna a menudo se componía de las más diversas capas sociales. Junto a comerciantes y artesanos, también estaban de servicio sirvientes y, ocasionalmente, incluso clérigos, por lo que la defensa colectiva fortalecía la identidad comunitaria. Desde el punto de vista de la vida nocturna, el sistema Watch and Ward también tenía un significado psicológico. Los habitantes sabían que fuera alguien velaba. Esta certeza se reflejaba también en los conocidos rituales. El guardia gritaba las horas y aseguraba a los habitantes que todo estaba en orden. Estos anuncios se convirtieron en una parte pintoresca del folclore urbano y aún hoy sobreviven en algunas ciudades como atracción turística. Sin embargo, las leyes y los guardias eran solo una cara de la moneda. La gente creía que la protección del hogar dependía no solo de barreras materiales y reglas, sino también de fuerzas espirituales. En un momento, veremos cómo contribuían a la protección las oraciones, los amuletos y los símbolos mágicos, y por qué a veces se clavaban herraduras de caballo en las puertas. La Europa medieval era un mundo en el que la realidad espiritual se entrelazaba con la vida cotidiana. La gente creía firmemente que el mundo estaba habitado por seres invisibles, ángeles, demonios, hadas y brujas, y que estos seres podían entrar en el hogar por las mismas aberturas que los ladrones. A esta convicción respondían también los pasos prácticos con los que las familias se aseguraban la protección espiritual. El medio más simple y extendido era la oración. Antes de acostarse por la noche, las familias se reunían para rezar a Dios, a la Virgen María o al patrón del hogar. En algunas regiones se recitaban salmos específicos destinados a la protección contra ladrones e incendios. Cuando el guardia tocaba el curfew, muchas familias rezaban una oración especial al ángel de la guarda para que vigilara su casa. Estaba muy extendido colgar objetos bendecidos sobre la puerta. La cruz, el agua bendita y las imágenes de santos debían ahuyentar a los malos espíritus. La herradura clavada en el umbral debía traer suerte y al mismo tiempo funcionaba como un símbolo apotropaico. Se recordaba que el hierro ahuyenta a las brujas. En el norte de Europa se utilizaban también símbolos rúnicos y signos especiales llamados hexfoils, hexapétalos, grabados en las vigas o los umbrales. Tenían la tarea de confundir a los demonios o bloquearles la entrada. Miles de estas marcas se encuentran todavía hoy en graneros e iglesias, lo que demuestra cuán común era tal pensamiento mágico. Las hierbas jugaban un papel importante en la magia popular. Ramitas de serval, enebro o hipérico, hierba de San Juan, se colgaban sobre puertas y ventanas. Ajo y cebolla se introducían en las vigas como protección contra las fuerzas malignas. En el campo alemán, se creía que colgar hojas de laurel en la entrada impedía la entrada de la peste. En España, una mezcla de hierbas, la llamada ruda, se quemaba en el umbral para purificar la casa de influencias impuras. Estos procedimientos a menudo se entrelazaban con rituales cristianos. Las hierbas se bendecían en la misa de Pentecostés o de las hierbas y luego se usaban durante el año. Algunos rituales estaban ligados a días concretos. En la festividad de San Juan, se encendían hogueras alrededor de las cuales se saltaba para la protección del hogar. En Reyes Magos, se bendecían tizas y se escribían las iniciales CBMPLOB sobre la entrada como bendición. Durante el Domingo de Ramos, se bendecían ramas que luego se insertaban entre las vigas del ático contra los rayos. Estas medidas simbólicas debían fortalecer el sentimiento de seguridad y la cohesión de la comunidad. La fe común unificaba y al mismo tiempo creaba un sistema de barreras inmateriales. La magia y la fe no eran solo irracionales, también cumplían una función social. Se creía que el ladrón o la bruja temían a los objetos bendecidos. Si alguien rompía el tabú y entraba en una casa ajena, se arriesgaba no solo al castigo corporal, sino también a atraer una maldición. Al mismo tiempo, estas medidas eran baratas y accesibles para todos. No necesitabas riqueza para construir una torre sólida. Bastaban unos pocos rituales sencillos. Muchos de ellos han sobrevivido hasta nuestros días en forma de costumbres populares, como una cinta en la escoba
o una ramita de romero sobre la puerta. Algunas prácticas protectoras estaban entrelazadas con objetos materiales que debían retener o reflejar el mal. En las casas inglesas y francesas, desde finales de la Edad Media, aparecen las botellas de bruja, recipientes de cerámica llenos de clavos, alfileres, cabellos, uñas y, a veces, orina. Estos recipientes se enterraban bajo el umbral o en los cimientos para atrapar las maldiciones enviadas contra la casa. Se suponía que los objetos puntiagudos atravesarían la mala voluntad y el líquido la aprisionaría. Costumbres relacionadas eran insertar en el umbral tallos de hierbas atados con hilo rojo o enterrar junto a la puerta una vasija de barro con ceniza para que absorbiera la energía negativa. Aunque algunas de estas prácticas están mejor documentadas en la Edad Moderna temprana, provienen de concepciones bajomedievales sobre la magia y muestran la continuidad de la fe popular. Los arqueólogos en las últimas décadas también han descubierto otros artefactos extraños ocultos en las casas, por ejemplo, zapatos viejos o gatos momificados emparedados en las vigas. La gente creía que el espíritu animal o el calzado gastado confundiría a los demonios que intentaban imitar el movimiento humano. Cuando se toparan con el camino, se perderían y no dañarían a la familia. Otra costumbre era enterrar el corazón de un toro o una oveja bajo el umbral para ahuyentar a las fuerzas malignas. En algunas crónicas regionales se menciona que también se añadían a la mampostería huesos de caballos o perros como talismanes protectores. Tales hallazgos atestiguan cuán profundamente arraigado estaba el esfuerzo por asegurarse contra amenazas invisibles con medios materiales. En la magia popular también se utilizaban objetos encontrados en la naturaleza. Tenían un significado especial las llamadas piedras de águila, aetites, o piedras holled stones, agujereadas, cantos rodados con un agujero natural, que se llamaban piedras de paso, o adder stones, piedras de víbora. Colgadas sobre la puerta, debían impedir la entrada de malos espíritus. A veces, se ensartaban en un cordón rojo y se llevaban como amuleto contra las pesadillas. En algunas regiones, se clavaban en el marco de la puerta ramitas de serval o espino blanco, de las que se creía que protegían contra el rayo y las brujas. Brújulas y pequeños pergaminos con oraciones se ocultaban en las vigas de madera para asegurar para siempre la protección de Dios. Estos pequeños objetos recuerdan que la casa medieval no era solo una construcción física, sino también un espacio mágico lleno de símbolos y mensajes ocultos. La Europa medieval no era un espacio uniforme. Entre el norte y el sur, el oeste y el este, existían diferencias significativas en arquitectura, economía y métodos de defensa. Mientras que en los países nórdicos predominaban las casas largas de madera con una sola entrada y sin ventanas, en el Mediterráneo se construían casas de piedra con techos planos y patios interiores. Estas diferencias también influían en las estrategias de protección. En los países nórdicos, como Escocia, Noruega o Islandia, el hogar lo constituían largas salas, casas comunales, donde vivía no solo el hombre, sino también el ganado. Gracias a esto, la casa estaba caldeada, y la presencia de animales proporcionaba una señal adicional en caso de amenaza. Las entradas eran bajas y pequeñas para limitar la pérdida de calor y la entrada de visitantes peligrosos. A menudo había que entrar inclinado, lo que dificultaba a los hombres armados una entrada rápida. El techo de césped o turba era pesado y grueso, no cedía a impactos repentinos y dificultaba el paso. En los países del sur, como Italia o España, se construían más a menudo casas de piedra y ladrillo. La vivienda se concebía alrededor de un patio interior, lo que permitía una circulación segura del aire y también protección. El patio tenía una o dos puertas que se cerraban por la noche. Las ventanas eran pequeñas, a menudo con rejas de hierro. Gracias al clima soleado, era posible abrir los postigos durante el día y cerrarlo todo por la noche. Las casas ricas tenían sus propias cisternas, por lo que los habitantes no tenían que salir a por agua fuera de las murallas. Europa Central, que incluye la actual Alemania, Austria o la República Checa, combinaba ambos enfoques. Las cabañas rurales tenían paredes de madera y techos de paja, mientras que las casas urbanas y las granjas eran de piedra. Aquí jugaba un papel importante el patio de la granja. Graneros, silos y establos
Formaban un círculo alrededor del patio, y la única entrada pasaba por una puerta que se podía cerrar con llave. Este patio a menudo estaba rodeado por una muralla o una valla alta. Dentro se encontraban pozos, para que la familia no tuviera que abandonar el espacio seguro por la noche. Las diferencias económicas eran evidentes en el uso de cerraduras y materiales. Mientras que la nobleza y los burgueses ricos invertían en herrajes de hierro y cerraduras ingeniosas, los aldeanos tenían que depender de la madera y barreras simples. Sin embargo, las crónicas urbanas documentan que ya en el siglo XIV aparecían llaves simples y candados en las casas de los artesanos. En algunas regiones funcionaban cerrajeros compartidos, que viajaban de casa en casa ofreciendo reparaciones y fabricación de herrajes a cambio de productos en especie. Un aspecto económico importante también eran los impuestos. Los señoríos más ricos tenían la obligación de pagar tasas especiales para el mantenimiento de las murallas y la guardia nocturna. El estatus social se reflejaba también en el número de guardias. Una casa noble podía emplear hombres armados que se turnaban en el servicio. Una casa burguesa, como máximo, contrataba a un aprendiz, que dormía en la sala principal y escuchaba si alguien venía. En el pueblo funcionaba más bien un sistema colectivo. Los vecinos se turnaban para despertarse por la noche y revisar los alrededores. Si alguien notaba movimiento, se iniciaba una alarma en cadena que llevaba el mensaje a todo el asentamiento. La religión y la cultura también influían en el enfoque de la seguridad. En las regiones balcánicas se transmitían antiguas prácticas bizantinas, como dibujar signos protectores que recordaban a una cruz de 3 brazos. En el espacio germánico se confiaba más en símbolos rúnicos y decocciones de hierbas. En la Andalucía musulmana y en Oriente Próximo jugaban un papel clave los patios interiores, los muros altos y la ausencia de ventanas a la calle. Esto proporcionaba a los hogares privacidad y protección. El sistema legal de allí también contenía regulaciones estrictas sobre las guardias nocturnas y los castigos por robo. La seguridad no era gratuita. La fabricación de cerraduras de hierro, herrajes o incluso la construcción de una torre de piedra requería no solo material, sino también mano de obra cualificada. En las ciudades existían cerrajeros y herreros que fabricaban cerraduras, bisagras y otros componentes. Estos productos eran caros. Un campesino común difícilmente podía permitirse herrajes de hierro de calidad. Por eso, muchos elegían materiales naturales y confiaban en la protección comunitaria. Los artesanos tenían una posición específica. Sus habilidades eran valiosas y los gremios se aseguraban de que el conocimiento de la fabricación de cerraduras no se transfiriera fuera de su círculo. Las cerraduras se fabricaban por encargo. Cada una tenía una llave original, lo que reducía el riesgo de ser forzada. Además, en las tesorerías y cofres se utilizaba una combinación de varias cerraduras para asegurar que diferentes personas tuvieran acceso a las llaves y nadie pudiera abrir el cofre solo. El control social se convertía así en parte de la protección técnica. Otro factor importante eran los impuestos y tributos. Las ciudades y señoríos debían financiar la construcción y el mantenimiento de murallas, torres y puertas. Si los habitantes querían protección, contribuían a la tesorería de la ciudad y ésta, a su vez, pagaba a guardias y hombres de armas. En algunas regiones, los propietarios de casas a cierta distancia de las murallas debían pagar tasas más altas porque sus casas formaban parte del sistema defensivo. Esto llevaba a que los más ricos construyeran muros más fuertes, mientras que los más pobres se hacinaban en casas más pequeñas dentro de las murallas. También existía una economía de los servicios de protección. Algunos pueblos y ciudades contrataban guardias profesionales, veteranos o soldados retirados, que supervisaban el orden nocturno. Estos guardias recibían un salario, comida y alojamiento. En caso de peligro, debían dar la alarma. En algunas ciudades tenían a su disposición cuernos o tambores con los que pedían ayuda. Los costos de su mantenimiento se repartían entre los hogares individuales. Las casas más ricas podían pagar más por mejores armas o guardias privados. La desigualdad social se reflejaba así también en la seguridad. La gente de los barrios más pobres tenía que depender de la ayuda mutua. Si por la noche se oía una llamada, alguien traía una horca, otro un palo, y juntos se defendían. Las familias más ricas podían permitirse una casa de piedra, una cerradura de metal
y un perro. Los pobres tenían la oración, la solidaridad vecinal y un trozo de madera. Esta asimetría no ha desaparecido. Incluso hoy en día, los ricos pueden permitirse mejores alarmas y los pobres confían en las comunidades. El aspecto económico también tenía una dimensión psicológica. La inversión en una cerradura o murallas era un signo de estatus. Los vecinos sabían que el dueño de la casa tenía algo que proteger, pero al mismo tiempo, una defensa demasiado ostentosa podía atraer la atención de los ladrones. Algunas fuentes mencionan que los comerciantes intentaban pasar desapercibidos. Por ejemplo, dejaban parte de la mercancía en una habitación abierta, para que los ladrones no tuvieran motivo para buscar escondites. Otros escondían su riqueza en escondites en el suelo o en iglesias, que tenían protección sagrada. Cuando resumimos los contextos económicos, vemos que la protección del hogar era una combinación equilibrada de inversiones, relaciones sociales y estrategias psicológicas. Ni la cerradura más potente habría servido de nada sin la confianza entre vecinos y sin el respeto a la ley. Con esto llegamos al final de nuestra expedición, que nos lleva al presente. El viaje al mundo de las casas medievales y su protección nos muestra que la gente de hace cientos de años resolvía muchas de las mismas preguntas que nosotros. ¿Cómo asegurar mis bienes? ¿Cómo proteger a la familia del peligro? ¿Cómo equilibrar las necesidades individuales con la seguridad colectiva? Aunque la tecnología ha cambiado, los principios han permanecido sorprendentemente similares. Hoy tenemos cerraduras electrónicas, sistemas de cámaras y seguros. Sin embargo, seguimos confiando en puertas macizas, trancas o barras. La ya mencionada comparación de que desde el foso medieval y los perros guardianes hemos llegado hasta las alarmas inteligentes es más que acertada. Muchas familias siguen teniendo perros no solo por alegría, sino también por seguridad. Algunas personas adquieren gansos como sistema de alarma en el patio, y palabras como curfew, toque de queda o llavero siguen vivas en nuestro idioma como vestigios de antiguas costumbres. Cuando hoy suena una sirena o suena una aplicación móvil advirtiendo de una tormenta, reaccionamos de manera similar a como lo hacían los habitantes de una ciudad medieval ante el hue and cry. La llamada moderna a la ayuda solidaria, por ejemplo, durante un desastre natural, recuerda a las antiguas expediciones conjuntas contra los criminales. Incluso las redes comunitarias actuales o las patrullas vecinales son un análogo moderno del watch and word nocturno. El sistema legal ha cambiado, pero el principio de que la seguridad es una responsabilidad compartida sigue vigente. En el plano espiritual, muchas personas siguen colgando símbolos en las puertas, una herradura, una cruz o una mezuzá, y creen que les traerán protección. Hierbas como la lavanda o el romero se secan en las cocinas, y la medicina popular sigue aconsejando que el hogar se limpie no solo físicamente, sino también energéticamente. Estas tradiciones pueden parecer arcaicas, pero para muchas personas tienen un gran significado. Muestran que la necesidad humana de sentirse seguro se manifiesta en las más diversas formas. Quizás la mayor diferencia entre el pasado y el presente radica en que la Edad Media dependía de los sentidos humanos y la solidaridad vecinal. En un mundo donde no existía el anonimato, cada uno tenía un nombre y un rostro. Si alguien pedía ayuda, los demás lo conocían y reaccionaban. Hoy, un sistema de monitoreo puede enviarnos anónimamente una notificación, pero eso no reemplaza el verdadero contacto humano. En este sentido, la Edad Media nos recuerda que la técnica no debería reemplazar a la comunidad. Para concluir, quisiera agradecerles su atención y su tiempo. Espero que les haya resultado fascinante asomarse al mundo de nuestros antepasados y descubrir de qué manera protegían sus hogares por la noche. Si este tema les ha interesado, agradeceré su me gusta o que lo compartan para que la historia llegue a más oyentes. Les espero en el próximo episodio, en el que juntos nos embarcaremos en otro aventurero viaje al pasado.